Maldición incienso. Access now. Exposing the chain first. Suffering ends when the beast is sated. The Kraken runs high, John. It feeds permanently. En 2010, el director Louis Leterrier reimaginó el clásico de fantasía de 1981 Furia de Titanes, dando vida a la mitología griega con efectos visuales modernos, un elenco repleto de estrellas y aventuras épicas que cautivaron la imaginación del público de todo el mundo. Furia de Titanes 2010 es una gran aventura de acción y fantasía, una reinvención moderna del clásico de culto de 1981 del mismo nombre. La película original, realizada por Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, se había convertido en un hito en el cine fantástico por sus innovadores efectos stop-motion de Ray Harryhausen. Cuando Warner Bros. Adquirió los derechos en 1996 mediante la compra de Turner Entertainment, sentó las bases para que una nueva generación experimentara la mítica saga de dioses inmortales a través de tecnología de vanguardia. En esencia, la historia está vagamente inspirada en el antiguo mito griego de Perseo, el semidios hijo de Zeus que se atreve a desafiar al destino. En esta nueva versión, la película combina la mitología con una narrativa moderna y dinámica, repleta de criaturas monstruosas, rivalidades divinas y el viaje de un héroe que pone a prueba los límites del coraje y el destino. Dirigida por Louis Leterrier, conocido por su trabajo en El Increíble Hulk y Transporte 2, la película ofrece un espectáculo a gran escala. El guión, escrito por Travis Beacham, P. Lai y Matt Manfredi, combina elementos de leyendas antiguas con heroísmo hollywoodense e intensidad emocional. El reparto aporta seriedad y energía a la historia. Sam Worthington, recién llegado de su gran éxito en Avatar, interpreta a Perseo, el mortal nacido de un dios, pero decidido a luchar como hombre. Gemma Arterton interpreta a Io, una misteriosa guía y protectora que ayuda a Perseo a comprender su destino. Mads Mikkelsen interpreta a Draco, un guerrero aguerrido que se convierte en mentor y aliado de Perseo en la batalla contra la ira de los dioses. Alexa Dávalos interpreta a la princesa Andrómeda, cuya vida se convierte en la clave para la salvación de la humanidad. Añadiendo poder divino al reparto, Liam Neeson domina la pantalla como Zeus, el rey de los dioses, resplandeciente con una armadura plateada y una autoridad imponente.
Frente a él se encuentra Ralph Fiennes como Hades, el vengativo dios del inframundo, cuya sombría presencia y furia susurrante impulsan gran parte del conflicto. Su disputa celestial constituye la columna vertebral de la historia. Un enfrentamiento no solo entre dioses, sino entre los cielos y la humanidad misma. La película se estrenó inicialmente el 26 de marzo de 2010 y se planeó como una película tradicional en 2D. Sin embargo, tras el éxito mundial de Avatar, Warner Bros. Tomó una decisión estratégica y ambiciosa: convertir toda la película a 3D en postproducción. Esta decisión pretendía realzar la experiencia inmersiva, haciendo que las batallas con criaturas como el Kraken, Medusa y los escorpiones gigantes fueran aún más impresionantes en la gran pantalla. Este proceso de conversión tomó más tiempo, retrasando la fecha de estreno una semana, hasta el 2 de abril de 2010. Si bien algunos críticos debatieron posteriormente la calidad de los efectos 3D, es innegable que la decisión colocó a Furia de Titanes a la vanguardia de una nueva era cinematográfica, una en la que los mitos antiguos se fusionaban con la tecnología moderna. En definitiva, Furia de Titanes buscaba reavivar la magia de la mitología griega para una nueva generación. Era más que una simple batalla de espadas y monstruos. Era una historia sobre la resistencia del hombre al destino, la eterna lucha entre dioses y mortales, y la creencia eterna de que incluso en un mundo gobernado por lo divino, un solo corazón humano puede cambiar el destino. Furia de Titanes resultó ser un gran éxito comercial, recaudando la impresionante suma de $493 millones en taquilla mundial. Esto la convirtió en una de las películas más taquilleras de 2010, un año repleto de competencia entre grandes éxitos de taquilla. El público de todo el mundo acudió en masa a los cines, atraído por sus imágenes descomunales, la promesa de dioses y monstruos en feroces batallas y la nostalgia de un mito clásico renacido con efectos modernos. Sin embargo, a pesar de su éxito de taquilla, la recepción crítica de la película fue mucho más dividida. Las reseñas fueron mixtas y negativas, y muchos críticos señalaron que la película ofrecía espectáculo, pero carecía de narrativa y profundidad emocional. La película recibió elogios por su escala épica, su estilo visual audaz y mítico, y las imponentes interpretaciones de sus principales actores: Liam Neeson como Zeus, Ralph Fiennes como Hades y Gemma Arterton como Io. Su presencia aportó cierta seriedad e intensidad que anclaron la película en medio del caos de dioses, criaturas y grandes batallas. Pero también hubo críticas significativas. Muchos consideraron que la dirección de Louis Leterrier, aunque ambiciosa, carecía de la carga emocional necesaria para elevar el mito más allá de sus imágenes. La representación de Perseo realizada por Sam Worthington fue vista por algunos como plana o distante, sin lograr capturar la calidez heroica ni el conflicto interno de un hombre atrapado entre dos mundos, el mortal y el divino. El aspecto más controvertido, sin embargo, fue la conversión a 3D. Dado que la película se rodó en 2D y solo se convirtió a 3D tras la producción, los críticos argumentaron que el efecto resultaba forzado y superficial. El público, que esperaba una experiencia inmersiva, descubrió que no estaba a la altura de la profundidad y la belleza naturales de las películas realmente rodadas en 3D. La decisión, tomada tras el éxito de Avatar, fue vista por algunos como una decisión comercial más que artística. Aún así, ninguna crítica pudo negar el valor de entretenimiento y el atractivo global de la película. La mezcla de mitos antiguos, aventuras de alto riesgo e imágenes impactantes la convirtieron en un éxito para los aficionados al cine fantástico. El éxito en taquilla demostró que el público aún ansiaba historias de dioses y héroes, historias que conectaran la imaginación moderna con los mitos atemporales de antaño. Aprovechando ese impulso, el estudio avanzó rápidamente con una secuela, titulada Wrath of the Titans, que se estrenó en marzo de 2012. La secuela buscó expandir el mundo establecido en la primera película, profundizando en los conflictos entre los dioses y el destino de la humanidad, una vez más liderada por Sam Worthington como Perseo, junto con las estrellas que regresaban Neeson y Fiennes. Hace mucho tiempo, antes de que la humanidad aprendiera a escribir su propia historia, cuando el mundo aún era joven y estaba gobernado por seres de un poder inimaginable, se desató una guerra que sacudió los cielos. Fue la gran batalla entre los dioses y los titanes, un conflicto tan feroz que incluso la tierra tembló bajo su influencia. Los titanes, antiguos y poderosos, gobernaron una vez toda la creación. Eran seres de fuego, caos y energía pura,
los primeros hijos del universo. Pero su reinado trajo sufrimiento y oscuridad, y pronto sus propios descendientes, los dioses olímpicos, se rebelaron. Liderados por Zeus, Poseidón y Hades, los jóvenes dioses buscaron derrocar a sus tiránicos padres y establecer un nuevo orden en el mundo. A medida que la guerra se prolongaba, los dioses se enfrentaron a adversidades abrumadoras. Los titanes eran casi imparables. Su fuerza provenía de los mismos elementos. La desesperación creció entre los dioses, y fue entonces cuando Hades, el hermano oscuro y astuto, forjó un arma terrible. Desde el abismo más profundo de los mares, usando su dominio sobre la muerte y las sombras, creó al Kraken, una bestia monstruosa e imponente como nunca antes se había visto en el mundo. Tras la gran guerra entre los dioses y los titanes, la paz finalmente regresó al mundo, pero los dioses pronto se dieron cuenta de que el poder por sí solo no bastaba para sostener su existencia. El universo exigía equilibrio, e incluso la fuerza divina requería algo más profundo para perdurar. Así que Zeus, en su sabiduría y ambición, dio forma a una nueva creación, una como ninguna otra. Del barro de la tierra y el aliento del cielo, creó a los humanos mortales. Frágiles de cuerpo pero ricos de espíritu, estos mortales recibieron el don del libre albedrío, la capacidad de amar, temer, esperar y adorar. Y fue a través de esa adoración que los dioses encontraron su inmortalidad sostenida. Cada oración, cada ofrenda, cada templo construido en su honor alimentaba su esencia divina. Mientras los mortales creyeran, los dioses permanecerían eternos. Durante un tiempo, esta relación floreció. Los dioses gobernaban desde las alturas del monte Olimpo, y los humanos los admiraban con admiración y devoción. Pero los siglos transcurrieron, los imperios surgieron y cayeron, y la humanidad comenzó lentamente a cuestionar a sus creadores. Su fe flaqueó, sus oraciones disminuyeron y su desafío se intensificó. Los héroes comenzaron a desafiar la voluntad de los dioses y los reyes se proclamaron iguales a la divinidad. Se dice que esta era llegó después de la guerra de Troya, tras las largas andanzas de Odiseo, cuando el mundo entraba en una nueva era, una en la que los mortales ya no temblaban bajo el trueno del Olimpo. Entre quienes se atrevieron a desafiar a los cielos se encontraba el rey Acrisio de Argos, un gobernante orgulloso y despiadado, embriagado por su propio poder. En su arrogancia, Acrisio lideró un audaz asedio al mismísimo monte Olimpo, alzando a sus ejércitos contra los mismos dioses. Sus acciones nacieron no solo de la ambición, sino también de la envidia y el resentimiento hacia Zeus. En respuesta, Zeus, siempre impulsivo y arrastrado tanto por la ira como por el deseo, se vengó a su manera. Descendió a la tierra y visitó a Danae, la bella y solitaria reina de Argos, esposa de Acrisio. Envuelto en una luz dorada, el dios yació con ella, y de esa unión un niño fue concebido, un hijo a la vez mortal y divino. Ese niño un día sería conocido como Perseo. Cuando Acrisio se enteró de esta traición, su ira no tuvo límites. Consumido por los celos y la humillación, vio al niño no como una bendición, sino como una maldición. Ordenó que Danae y su hijo recién nacido fueran sellados dentro de un cofre de madera y arrojados al mar abierto, abandonados a la deriva hacia la muerte, tragados por las olas. Pero la venganza de Zeus fue rápida. La crueldad del rey no podía quedar impune. Con un solo rayo divino, Zeus hirió a Acrisio, dejándolo horriblemente deformado y marcado, con sus rasgos, antes orgullosos, retorcidos por el dolor, un recuerdo viviente de su desafío. Pasaron los días, y el cofre flotaba a la deriva, sacudido por la tormenta y la marea. Entonces, por la gracia del destino, llegó a la orilla cerca de la humilde casa de un pescador llamado Espiros y su esposa Mármara. Al abrir el cofre, encontraron a Danae sin vida, aún abrazando a su bebé, un último acto de amor y protección. Espiros, conmovido por la compasión y el asombro, alzó al niño que lloraba en sus brazos. Aunque era un hombre sencillo, sintió el peso del destino en ese momento. Juntos, él y Mármara decidieron criar al niño como si fuera suyo, sin saber que este niño, nacido de Dios inmortal, un día se alzaría para desafiar la voluntad del mismísimo Olimpo. 18 largos años pasaron. El niño que una vez había navegado a la deriva por el mar en un cofre de madera se había convertido en un joven fuerte y decidido, Perseo, criado por el humilde pescador Espiros y su amada esposa Mármara. Aunque nunca supo de su sangre divina, Perseo creció como un mortal.
trabajando duro, aprendiendo las costumbres del mar y apreciando las sencillas alegrías de la familia y la vida. Espiro siempre le había enseñado que los hombres deben vivir por su propia fuerza, no por la misericordia de los dioses. El mar daba y el mar quitaba, y el coraje del hombre era su única fe verdadera. Un día, mientras estaban en su bote pesquero, Perseo y su familia avistaron a un grupo de soldados de Argos en los acantilados cercanos. Los soldados, envalentonados y furiosos, estaban cometiendo un peligroso acto de rebelión: destruir una enorme estatua de Zeus, el símbolo mismo de la autoridad divina. Con cada martillazo, gritaban que la humanidad ya no necesitaba a los dioses. Su arrogancia resonó en las aguas, una declaración de guerra contra el mismísimo Olimpo. Espiros observaba con inquietud. «Se burlan de los dioses», murmuró. «De esto no saldrá nada bueno». Perseo, aunque curioso, percibía una extraña tensión en el aire, como si los cielos mismos contuvieran la respiración. Y entonces sucedió. El cielo se oscureció. El viento aullaba. De las nubes tormentosas surgió un terror estridente. Las furias, espíritus alados de la venganza, con los ojos ardiendo de ira, enviadas por Hades, el dios del inframundo, descendieron sobre los soldados como una tormenta de sombras. Los hombres gritaron, sus armaduras se hicieron añicos, sus cuerpos destrozados mientras el castigo divino caía sobre ellos. Perseo y su familia solo pudieron observar con horror desde su pequeño barco pesquero cómo los dioses desataban su furia. La destrucción de la estatua de Zeus había provocado una represalia mucho más allá de la comprensión mortal. Entonces, en medio del caos, apareció otra figura, el mismísimo Hades, surgiendo de una nube de humo negro y fuego, con una presencia más fría que la muerte. Su ira no era solo contra los soldados, sino contra toda la humanidad. Con un solo golpe de su oscuro poder, desató una ola de destrucción sobre el mar. Las aguas subieron violentamente. El pequeño barco pesquero de Perseo quedó atrapado en la furia de la tormenta. El mástil se quebró, la cubierta se astilló y las olas se lo tragaron todo. Espiros, Mármara y los demás lucharon desesperadamente, pero el mar no tuvo piedad. Uno a uno, fueron arrastrados bajo las embravecidas aguas. Perseo intentó salvarlos, gritó por su padre, por su madre, pero fue demasiado tarde. La tormenta era implacable y, en un instante, el mar los arrastró a todos. Cuando las olas finalmente se calmaron, no quedó nada más que silencio, y Perseo solo, aferrado a un trozo roto del naufragio, rodeado de agua infinita. En ese momento, el dolor y la confusión lo consumieron. Su familia, las únicas personas que había conocido, había desaparecido, arrebatada por la ira de un dios. Aún no entendía por qué se le había perdonado la vida, ni por qué los dioses habían decidido destruir todo lo que amaba. Pero en lo más profundo de su ser, una chispa de ira comenzó a arder, una promesa silenciosa de que algún día les haría pagar. A la mañana siguiente, mientras el sol salía sobre las olas destrozadas, Perseo flotaba sin rumbo sobre un trozo de madera rota, exhausto, magullado y solo. El mar que le había arrebatado todo lo que poseía lo arrastraba hacia un destino incierto. Su corazón estaba apesadumbrado por la pérdida, pero en lo más profundo de su ser ardía una ira silenciosa, una pregunta que ningún mortal podría responder fácilmente, porque los dioses lo habían perdonado. Poco después, una patrulla de soldados del reino de Argos descubrió los restos. Sacaron a Perseo del agua, semiconsciente y aferrándose a la vida. Para ellos, no parecía más que un simple pescador, un superviviente de alguna tormenta olvidada. Pero el destino, como siempre, tenía planes más ambiciosos. Los soldados llevaron a Perseo de vuelta a Argos, donde el aire estaba cargado de orgullo y desafío. El gobernante de la ciudad, el rey Cefeo, y su esposa, la reina Casiopea, celebraban una gran fiesta. Recientemente habían declarado la victoria en su campaña contra los dioses, derribaron templos, destruyeron estatuas y proclamaron que la humanidad ya no necesitaba el gobierno divino. Dentro del palacio, el gran salón resplandecía con oro y fuego. La música llenaba el aire, el vino fluía a raudales y la gente vitoreaba a sus reyes. Sin embargo, bajo las risas se percibía arrogancia, un orgullo peligroso que se atrevía a desafiar al mismísimo Olimpo. Aparte del ruido, estaba la princesa Andrómeda, la hija del rey. A diferencia de sus padres, no compartía la celebración.
Sus ojos reflejaban preocupación y su corazón estaba cargado de culpa. Podía sentir la tormenta que se avecinaba. Sabía que burlarse de los dioses no quedaría sin respuesta. Cuando Perseo fue llevado ante el trono, el rey lo interrogó, curioso por el extraño rescatado del mar. Perseo, humilde y silencioso, dijo poco. Pero antes de que ninguno de ellos pudiera hablar más, el aire en el salón comenzó a cambiar. Un repentino frío recorrió la habitación. Las antorchas parpadearon. La risa se apagó. El viento mismo pareció retirarse. Entonces, de una nube de humo negro y ceniza, emergió una figura oscura, envuelta en sombras, con una presencia sofocante. Era Hades, dios del inframundo. La sala se llenó de jadeos cuando los mortales cayeron de rodillas, temblando ante la visión de un dios. Pero el rey y la reina permanecieron desafiantes, negándose a inclinarse. La voz de Hades rompió el silencio como un trueno. ¿Te atreves a burlarte del Olimpo, Siseo, a desafiar a quienes te dieron la vida? Su mirada se fijó en Casiopea, cuya vanidad la había llevado a jactarse de que su hija era más hermosa que cualquier diosa. En un momento de cruel castigo, Hades extendió la mano y Casiopea comenzó a marchitarse ante los ojos de todos. Su piel envejeció en segundos, su cabello se volvió blanco, su cuerpo se marchitó y se desplomó en el suelo, sin vida. La celebración se había convertido en una pesadilla. Entonces Hades desató su ira contra la multitud. «Vuestra arrogancia los ha condenado a todos», tronó. «En 10 días desataré al Kraken sobre esta ciudad. Solo el sacrificio de la princesa Andrómeda, pura y real, puede saciar su hambre». El pánico se apoderó de la sala y el miedo se extendió por ella. Y entonces, con una sonrisa cruel, Hades miró a Perseo. «Tú no eres un simple hombre», dijo. «Eres el hijo de Zeus, un semidios nacido del cielo y de la tierra». La revelación dejó atónitos a todos, incluso a Perseo. Se negó a creerla. Para él, los dioses eran seres crueles que se habían llevado a su familia. ¿Cómo podía compartir su sangre? Tras la desaparición del dios, dejando tras sí una habitación llena de terror e incredulidad, Perseo se escabulló, confundido y furioso. Fue entonces cuando conoció a Io, una misteriosa mujer que parecía saber más sobre él que nadie. Sus ojos estaban llenos de tristeza y comprensión. Io reveló que había sido maldecida con la inmortalidad, condenada a vagar por la tierra durante siglos. Había observado a Perseo desde su nacimiento, sabiendo que un día su destino se revelaría. «Eres, en efecto, hijo de Zeus», le dijo con dulzura, «nacido para ser un puente entre los dioses y los hombres, y quizás su destructor». Perseo permaneció en silencio, mientras la verdad lo abrumaba como el mar que una vez se llevó a su familia. Ya no era solo el hijo de un pescador, era algo mucho más grande y peligroso. Decidido a salvar la ciudad de Argos y detener la ira de los dioses, Perseo aceptó una misión que pondría a prueba los límites de su fuerza, fe y destino. Guiado por Io y acompañado por la guardia de élite del rey Cefeo, liderada por el intrépido capitán Draco, emprendió un peligroso viaje que los llevaría a través de tierras malditas, desiertos abrasadores y al corazón de la oscuridad misma. Su destino era la guarida de las brujas estigias, antiguas videntes que, según se decía, conocían el secreto para derrotar a cualquier criatura, incluso al monstruoso Kraken. Pero su sabiduría tenía un precio, y el camino para llegar a ellas era traicionero. Mientras tanto, en el monte Olimpo, Zeus observaba a su hijo mortal desde las alturas. A pesar de la creciente ira de los dioses hacia la humanidad, el corazón de Zeus aún albergaba afecto por Perseo, el único vínculo entre su mundo divino y el mundo de los hombres. Queriendo protegerlo, Zeus forjó una espada de metal celestial, un arma nacida del mismísimo Olimpo, que brillaba tenuemente con el poder de los dioses. A través de mensajeros divinos, la espada le fue ofrecida a Perseo, pero él la rechazó. «Lucharé como hombre», dijo con firmeza, «no como dios». Su voz transmitía dolor y convicción a la vez. Para él, aceptar el regalo de Zeus significaba abrazar el mismo poder que había destruido a su familia. No quería saber nada de él. Poco después, mientras el grupo continuaba su viaje, el peligro surgió de las sombras. De las profundidades del desierto emergió una figura antaño conocida, el rey Acrisio, el hombre que había desafiado a Zeus y arrojado a Dánae y Perseo al mar hacía tantos años.
pero el tiempo y el castigo divino lo habían transformado en algo monstruoso. Su cuerpo estaba marcado por las cicatrices, su piel quemada y ennegrecida por el rayo que lo había alcanzado. Ahora, era Calibos, una criatura que no era ni hombre ni bestia, maldecido por los dioses y destinado a servir a Hades. Calibos tendió una emboscada al grupo, moviéndose con una velocidad y una fuerza aterradoras. Sus ojos ardían de odio. Por Zeus, por Perseo, por todo lo que aún le recordaba lo que había perdido. La batalla fue brutal. Las espadas chocaron, la arena voló y el aire se llenó de gritos de rabia y dolor. En el punto álgido de la lucha, Draco, el capitán curtido en la batalla, se enfrentó directamente a Calibos. De un poderoso golpe, le cortó la mano, obligando a la criatura a retirarse a la oscuridad, aullando de furia. Pero la sangre de Calibos, negra y espesa como el alquitrán, se derramó sobre la arena del desierto. De ella surgió algo mucho peor, una maldición nacida del odio y la magia oscura. El suelo tembló cuando enormes escorpiones irrumpieron, con sus garras chasqueando y sus aguijones resumando veneno. Las criaturas eran enormes, se alzaban sobre los hombres como pesadillas vivientes. Perseo y sus compañeros lucharon desesperadamente, pero los escorpiones eran demasiado numerosos, demasiado poderosos. Justo cuando todo parecía perdido, la salvación llegó de una fuente inesperada. De las dunas emergió un grupo de seres misteriosos, los Djinn, hechiceros del desierto hechos de arena y magia, con cuerpos atados por antiguos hechizos. Con gestos extraños y ojos ardientes, domesticaron a los escorpiones, calmando su furia y convirtiéndolos en bestias obedientes. El líder de los Djinn, con el rostro oculto bajo la tela y cicatrices de fuego, se acercó a Perseo. Con una voz que resonó como el viento sobre la piedra, dijo: «Hemos visto tu lucha, hijo de Zeus. La crueldad de los dioses no nos es desconocida. Te ayudaremos a alcanzar tu destino». Los Djinn ofrecieron su lealtad y fuerza, y junto con sus escorpiones domesticados, ayudaron a Perseo y a sus cansados compañeros a continuar su viaje por el desierto, hacia las brujas que tenían la clave para salvar a la humanidad. Perseo miró hacia el horizonte, donde la arena se encontraba con el sol poniente. El camino a seguir era largo e incierto, pero su propósito nunca había sido más claro. Lucharía, no por los dioses ni por el poder, sino por la memoria de su familia y por la libertad de la humanidad. Tras días de peligroso viaje a través de desiertos abrasadores y terrenos traicioneros, Perseo, Io y sus compañeros finalmente llegaron a la guarida de las brujas estigias, 3 hermanas ancianas cuyo conocimiento del destino y las profecías había sido buscado por mortales y dioses por igual. El aire alrededor de la guarida estaba denso por la niebla, el suelo agrietado y abrasado, y un silencio inquietante se cernía sobre las rocas escarpadas. Las brujas, de una edad incalculable y atadas a los secretos de la vida y la muerte, inicialmente se negaron a ayudar al joven semidios. Habían visto a innumerables héroes ir y venir, cada uno con un final trágico. Pero Perseo, implacable y decidido, las presionó para obtener respuestas. Finalmente, bajo el peso de su determinación y la amenaza de la inminente ira de Hades sobre Argos, las brujas cedieron. Con manos nudosas y voces como huesos resonantes, revelaron el arma secreta capaz de derrotar al Kraken, la cabeza de Medusa, la temible gorgona que habitaba el inframundo. Medusa, con serpientes por cabello y ojos que convertían a cualquier ser vivo en piedra, era una criatura de puro terror. Su mirada podía aniquilar ejércitos, su fuerza era inigualable por la de cualquier mortal. Sin embargo, las brujas advirtieron a Perseo: esta arma podría ser su salvación o su muerte. Decididos, Perseo y sus compañeros restantes siguieron adelante, adentrándose en el templo guarida de Medusa, mientras que Io permaneció afuera, condenada a la inmortalidad y con la entrada prohibida. El aire dentro del templo estaba cargado de sombras y olor a descomposición. Los pilares se desmoronaban bajo siglos de abandono, y los muros parecían susurrar amenazas de fatalidad. Entonces, de la oscuridad, emergió Medusa. Sus escamas brillaron en la tenue luz, su cabello serpenteante se retorció y sus ojos brillaron con un poder mortal. Atacó con una velocidad letal, matando a todo aquel que se atrevió a enfrentarse a ella. Los gritos resonaron por la caverna mientras, uno a uno, los compañeros de Perseo caían, petrificados o destrozados por su monstruosa fuerza. Solo, Perseo sintió el peso del destino oprimiéndolo. Con una
Su corazón latía con fuerza y el miedo le arañaba el pecho, pero recordó las palabras de Io. Era hijo de Zeus, un mortal con sangre de Dios, y su valentía podía inclinar la balanza. Ideó un ingenioso plan. Usando la parte inferior reflectante de su escudo, Perseo evitó cuidadosamente su mirada, observando sus movimientos sin mirar directamente a sus ojos mortales. Paso a paso, se acercó con cuidado, dándole la espalda y confiando únicamente en el reflejo de su escudo. Finalmente, con un impulso de coraje, Perseo atacó. Blandió su espada con precisión, decapitando a Medusa de un solo golpe decisivo. Su cabeza cayó al suelo, y las serpientes se retorcieron una última vez antes de quedar inmóviles. Perseo había sobrevivido donde todos los demás habían perecido. Sosteniendo la cabeza de Medusa, Perseo supo que ahora poseía un arma de poder inimaginable, una fuerza que podría cambiar el curso de la guerra contra el Kraken, salvar a Argos y quizás vengar finalmente la muerte de su familia. Emergiendo de las sombras del templo de Medusa, Perseo sintió una breve oleada de triunfo. Había sobrevivido a lo imposible y se había hecho con un arma que podía vencer al Kraken. Pero el momento de alivio duró poco. De la oscuridad emergió una figura familiar. Calibos, la forma retorcida y maldita del rey Acrisio, cuyo odio no había hecho más que crecer durante su encuentro anterior. Sus ojos ardían de rabia. Con un movimiento rápido y cruel, asestó a Io un golpe fatal. La mujer inmortal se tambaleó y su cuerpo se desplomó en el suelo. Perseo corrió a su lado, pero la herida era profunda y la forma inmortal de Io no pudo protegerla de este peligro mortal. Enfurecido, Perseo se enfrentó a Calibos. La batalla que siguió fue feroz y desesperada. El acero chocó contra las garras, y los dos combatientes se movieron con velocidad y precisión, cada golpe cargando el peso de la venganza y el destino. El corazón de Perseo ardía no solo de ira, sino también de dolor. Io, su guía y confidente, se le escapaba, y el destino de Argos pendía de un hilo. Durante la lucha, Perseo vio la espada olímpica, el arma forjada por el propio Zeus. Al principio, la había rechazado, temiendo el poder corruptor de los dioses. Pero ahora, al ver la amenaza de Calibos y sentir el peso de la responsabilidad, la agarró. Su metal celestial resplandeció en sus manos, vibrando con energía divina. Con renovada fuerza, Perseo atacó, atravesando el corazón de Calibos. La monstruosa figura se convulsionó, y en ese instante, la maldición que lo había deformado se levantó. Su forma humana fue restaurada fugazmente, y miró a Perseo con una mezcla de miedo y remordimiento. «No, te vuelvas como los dioses», susurró con voz temblorosa. «El poder, sin compasión, lo destruye todo». Y con esa última advertencia, Calibos exhaló su último suspiro, dejando a Perseo solo con Io. Io, con la vida a punto de desvanecerse, extendió la mano y tocó el brazo de Perseo. Su voz era débil, pero llena de urgencia. «Perseo, no puedes llorar ahora. Argos, Andrómeda, te necesitan. Debes terminar lo que empezamos. Sálvalos antes de que sea demasiado tarde». Perseo sintió el peso de sus palabras sobre él como una tormenta. El dolor, la culpa y la determinación chocaron en su corazón. Ya había perdido tanto, a su familia, a sus amigos y ahora a Io. Sin embargo, su última súplica despertó una determinación más fuerte que el miedo o la pena. Agarrando la cabeza de Medusa con una mano y la espada olímpica con la otra, Perseo se levantó. No fracasaría. Enfrentaría la ira de los dioses, se enfrentaría al Kraken y protegería a Andrómeda y la ciudad de Argos. El camino que le esperaba era peligroso, pero el coraje de Perseo, templado por la pérdida y guiado por el destino, nunca había sido tan claro. Con las últimas palabras de Io resonando en su mente, Perseo sintió una oleada de determinación. El tiempo apremiaba, y el destino de Andrómeda y la ciudad de Argos recaía enteramente sobre sus hombros. Justo entonces, una figura majestuosa emergió de las nubes. Pegaso, el legendario caballo alado, con sus alas brillando a la luz del sol y sus ojos rebosantes de inteligencia y lealtad. Sin dudarlo, Perseo se montó en el lomo de Pegaso. El viento lo azotaba mientras surcaban los cielos, corriendo contra el tiempo hacia Argos. Abajo, la ciudad se preparaba para el desastre, inconsciente de la verdadera magnitud de la amenaza que se cernía sobre ellos. Mientras tanto, Hades, siempre astuto, había ejecutado su plan a la perfección.
Había manipulado a Zeus y a los demás dioses, ganándose su confianza mientras ocultaba sus verdaderas intenciones. Ahora, con la rebeldía mortal en ebullición y la ciudad pronta al caos, liberó al Kraken, un colosal monstruo marino de poder inimaginable, que surgía de las profundidades con una fuerza aplastante, y su rugido sacudía la tierra y el mar. Mientras el Kraken avanzaba, Procopión, un fanático adorador de Hades, capturó a la princesa Andrómeda, preparándose para ofrecerla como chivo expiatorio a la monstruosa bestia. Sus seguidores lo siguieron ciegamente, cantando alabanzas al dios oscuro, convencidos de que las vidas humanas eran sacrificables en nombre del favor divino. Perseo llegó justo a tiempo. Con un grito de mando, se enfrentó a la criatura. Levantó la cabeza de Medusa. El Kraken, implacable y aterrador, se congeló al ver el rostro de la gorgona. Lentamente, su enorme figura comenzó a petrificarse, la piedra se deslizó sobre sus extremidades, y su rugido se convirtió en un gemido atronador mientras las grietas se extendían por su enorme cuerpo. En instantes, el poderoso Kraken se desmoronó y colapsó, reducido a escombros por el poder mortal de la mirada de Medusa. Pero la victoria aún no era completa. En el caos, Procopión se abalanzó sobre Perseo, intentando abatirlo en un último acto de fanatismo. El rey Cefeo, al ver el peligro, intervino, apartando a Perseo del peligro. En un cruel giro del destino, la garra del Kraken, ya petrificada pero de un peso inmenso, aplastó a Procopión y a Cefeo, acabando con sus vidas en un instante devastador. Emergiendo de las sombras, Hades se enfrentó a Perseo. Sus ojos ardían de furia, su presencia sofocante, mientras se cernía sobre el joven héroe. «No puedes desafiarme», tronó. «Soy la muerte, soy el poder, soy inevitable». Perseo, con el corazón palpitante pero con el espíritu inquebrantable, gritó a los cielos: «Zeus, Padre, ayúdame ahora». Con eso, lanzó la espada olímpica, la misma arma que una vez había rechazado, con todas sus fuerzas. La hoja, imbuida de poder divino, golpeó a Hades, obligándolo a retroceder. El dios del inframundo chilló de rabia. Su forma titiló y se deformó mientras era desterrado a las profundidades del inframundo, derrotado por ahora. Con el Kraken destruido, Hades repelido y Andrómeda a salvo, Perseo había demostrado ser un héroe de ascendencia mortal y divina. Se había enfrentado a monstruos, dioses y maldiciones, confiando no solo en su coraje y habilidad, sino también en su sabiduría, astucia y compasión. Cuando Pegaso aterrizó con gracia, Perseo desmontó, abrazando a Andrómeda. La ciudad de Argos, maltratada pero viva, comenzó a reconstruirse, eternamente en deuda con la valentía del joven semidios que había desafiado al destino. Al final, el viaje de Perseo fue más que una historia de monstruos y dioses, fue una historia de pérdida, coraje y el triunfo de la voluntad humana, que demostraba que incluso en un mundo gobernado por el poder divino, un solo mortal, valiente, inteligente y firme, podía cambiar el destino. Con el Kraken derrotado y Hades obligado a retroceder a las profundidades del inframundo, Perseo finalmente centró su atención en Andrómeda. Ella se había salvado de una muerte segura, gracias al coraje y la astucia del joven semidios. Cuando el polvo se asentó y el caos de la batalla se desvaneció, ella se acercó a él con los ojos llenos de gratitud y admiración. «Perseo», dijo en voz baja, «has salvado no solo mi vida, sino la de todo Argos. Te quedarás y gobernarás a mi lado como rey». Perseo negó con la cabeza suavemente, con una pequeña sonrisa melancólica en los labios. «No», respondió, «el pueblo de Argos necesita un gobernante, pero mi camino no es sentarme en un trono. Mi lugar está en otra parte, luchar por lo que es correcto, a donde sea que me lleve». Aunque rechazó la oferta de la realeza, su heroísmo se había ganado el respeto de mortales y dioses por igual. Y entonces, desde arriba, Zeus mismo apareció, descendiendo en un resplandor de luz y trueno. El rey de los dioses miró a su hijo con orgullo y frustración mezclados en su mirada. «Lo has hecho bien, Perseo», dijo Zeus, con la voz cargada del Olimpo. «Los dioses te ofrecen un lugar entre nosotros, a mi lado, en el mismísimo Olimpo. Podrías dejar atrás la mortalidad y unirte a los cielos». Perseo consideró la oferta, el poder y el privilegio de la inmortalidad a su alcance. Pero negó con la cabeza una vez más, decidido. «Te lo agradezco, padre», dijo, «pero soy un hombre además de tu hijo.
Mi vida está con quienes amo, y en el mundo que puedo proteger con mis propias manos. El Olimpo no es mi hogar. Aunque ligeramente disgustado, Zeus aceptó la decisión de su hijo. Con un gesto de la mano, revivió a Io, rompiendo la maldición de la inmortalidad que la había atado durante siglos. Liberada por fin, Io cayó en los brazos de Perseo, reuniéndose los dos después de todo lo que habían soportado. Perseo e Io permanecieron unidos, mortal e inmortal unidos por la decisión, el coraje y el amor. Y aunque los dioses observaban desde arriba y la ciudad de Argos celebraba abajo, era evidente que el verdadero heroísmo no reside en el poder ni la inmortalidad, sino en la valentía de elegir el propio camino y el corazón para proteger a quienes amas. La historia de Perseo había dado un giro completo, una historia de pérdida, venganza, coraje, en última instancia, el triunfo de la humanidad y el amor sobre incluso las fuerzas divinas más poderosas. Mientras el polvo de la batalla se asentaba sobre Argos, los restos del caos aún flotaban en el aire. El Kraken yacía derrotado. Hades había sido repelido a las profundidades del inframundo, y sin embargo, la lucha no había terminado del todo. Tras el ataque, Andrómeda, abrumada y exhausta, se sumergió en las agitadas aguas del mar. Sin dudarlo, Perseo se lanzó tras ella. Las frías olas lo rodeaban, pero su determinación no flaqueó. Luchando contra la corriente, llegó hasta Andrómeda y la abrazó. En ese instante, la tensión, el miedo y las dificultades de su viaje se desvanecieron. Se abrazaron, y con un beso apasionado, quedó claro que, en medio de todo el caos, el amor había florecido entre ellos. Juntos, lucharon por volver a la orilla. Andrómeda recuperó el equilibrio y la conciencia, y Perseo, abrazándola, le dijo con serena certeza: «Volveré. Este no es el final. Aún tenemos una vida que vivir juntos». Pero el viaje de Perseo aún no había terminado. El monte Olimpo aún se alzaba, un reino de dioses que habían forjado y desafiado su destino. Subiendo a Pegaso, se elevó entre las nubes, llegando a las puertas del reino divino. Allí, se enfrentó al mismísimo Zeus. El rey de los dioses miró a su hijo, esperando reverencia, sumisión, tal vez incluso admiración. Pero Perseo se mantuvo firme. «No deseo ser uno de ustedes», declaró, y su voz resonó por los cielos. Con un movimiento rápido y decisivo, clavó su espada en el mapa de los dioses, destrozando las figuras que representaban a cada persona viva. La acción simbolizó su negativa a someterse al control divino, su insistencia en elegir su propio camino y respetar el libre albedrío mortal. Tras resistir, Perseo montó de nuevo en Pegaso y voló sobre el mar infinito, dejando atrás el Olimpo. Abajo, el mundo de los hombres lo esperaba, y con él, la oportunidad de vivir una vida definida por el amor, el coraje y la decisión, no por los caprichos de los dioses. Al final, Perseo había hecho más que derrotar monstruos y desafiar a las deidades. Había forjado su propio destino, abrazado el amor y afirmado el poder de la humanidad en un mundo que a menudo dejaba a los mortales a merced de los seres divinos. Regresó a Argos, un héroe no por sangre divina, sino por su corazón, su coraje y su inquebrantable voluntad de proteger a quienes amaba. Sam Worthington como Perseo. Perseo es un pescador que desconoce su verdadero origen. Es hijo de Zeus, el rey de los dioses, y Danae, una mujer mortal. Aunque criado como un hombre común, Perseo posee una fuerza oculta, coraje y un destino heroico. A lo largo de la historia, descubre su herencia divina y se alza para enfrentarse a dioses y monstruos por igual, demostrando que el verdadero heroísmo nace del corazón y la determinación, y no solo de la ascendencia. Otto Farrant como el joven Perseo. Este actor interpreta a Perseo de niño, mostrando sus primeros años de vida antes de descubrir su ascendencia divina. Estos años de formación representan la inocencia y la resiliencia que lo convertirán en el valiente héroe de la historia. Liam Neeson como Zeus. Zeus es el rey de los dioses, que gobierna desde el monte Olimpo. Posee el poder del cielo, el trueno y el relámpago, y es el creador de la humanidad. Aunque su amor por la humanidad lo guió en el pasado, se decepciona cada vez más por su falta de reverencia y respeto. A pesar de su inmenso poder, Zeus lucha con el delicado equilibrio entre la autoridad divina y el libre albedrío mortal, especialmente cuando su hijo Perseo emerge como un héroe que debe tomar sus propias decisiones. Ralph Fiennes como Hades. Hades es el dios del inframundo y gobernante de los muertos, además de hermano de Zeus.
Resentido con Zeus por haber quedado con el reino de las sombras mientras Zeus y Poseidón se adueñaban de los cielos y los mares, Hades alberga una profunda amargura. Su envidia y ambición lo llevan a manipular tanto a mortales como a dioses, conspirando para derrocar a Zeus y desatar el caos en el mundo. Hades encarna tanto la astucia como la ira, siendo el principal antagonista divino que pone a prueba el coraje y el ingenio de Perseo a lo largo de la historia. Gemma Arterton como Io. Io es una mujer misteriosa y resiliente que, hace mucho tiempo, rechazó las insinuaciones de un dios. Por su rebeldía, fue maldecida con la inmortalidad y obligada a vagar por la tierra durante siglos. A pesar de esta maldición, dedica su existencia a ayudar a los demás, en particular a Perseo, a quien ha velado en secreto desde su nacimiento. Como su guía, mentora y protectora, Io le proporciona conocimiento, sabiduría y aliento, ayudando a Perseo a aceptar su destino como semidios y a enfrentarse a los peligros de dioses y monstruos por igual. Su fuerza no reside solo en el combate, sino también en su inquebrantable guía moral. Alexa Dávalos como Andrómeda. Andrómeda es la princesa de Argos, una joven noble y valiente atrapada en las consecuencias mortales de la arrogancia de su madre, la reina Casiopea. Ingenuamente, se jacta de que la belleza de Andrómeda rivaliza con la de los dioses, lo que enfurece a Hades y la marca para sacrificarla al Kraken. Aunque inicialmente atada por el miedo y el deber, Andrómeda demuestra fuerza interior y resiliencia, creando un vínculo con Perseo mientras él lucha por salvarla. Su personaje representa lo que está en juego en la rebeldía mortal en un mundo dominado por el poder divino. Jason Fleming como Rey Acrisio/Calibos. Acrisio es un rey mortal cuya arrogancia lo lleva a desafiar a los dioses, intentando desafiar su autoridad y asegurar su propio legado. Como castigo por su arrogancia, Zeus embaraza a su esposa, Danae, preparando el terreno para el nacimiento de Perseo. Para castigarlo aún más, Zeus transforma a Acrisio en Calibos, una criatura grotesca y deforme condenada a servir a Hades. Esta versión del personaje se aleja de la mitología clásica y se inspira en la película original de 1981, añadiendo un antagonista personal y trágico al que Perseo deberá enfrentarse. Calibos encarna tanto la debilidad humana como la venganza monstruosa, sirviendo como un espejo oscuro del propio viaje de heroísmo y decisión moral de Perseo. Mads Mikkelsen como Draco. Draco es el capitán de la Guardia Real de Argos, un guerrero experimentado y disciplinado. Leal al rey Cefeo y profundamente comprometido con la protección del pueblo de Argos, Draco se une a Perseo en su peligroso viaje. Su destreza en la batalla, su inteligencia táctica y su inquebrantable valentía lo convierten en un aliado vital. Más allá de su destreza militar, Draco demuestra una sólida brújula moral, guiando a menudo a Perseo y a otros a través de los peligros que enfrentan y ejemplificando la lealtad y la valentía que se esperan de un verdadero soldado. Natalia Bodianova como Medusa. Medusa es la aterradora gorgona que reside en una oscura y antigua guarida en el inframundo. Su mirada es mortal, convirtiendo a cualquier criatura viviente en piedra. A pesar de su monstruosa apariencia y su temible poder, es una figura trágica, maldita y aislada del mundo. Perseo busca su cabeza como arma para derrotar al Kraken, sabiendo que solo su poder petrificante puede proteger a Argos. Medusa encarna tanto el peligro como la complejidad moral del mundo sobrenatural que Perseo debe explorar. Asraf Barum como Osal. Osal es un hábil cazador que se une a Perseo en su peligroso viaje. Ingenioso y valiente, usa sus habilidades de rastreo y supervivencia para ayudar al grupo a navegar por terrenos traicioneros y encuentros mortales. Osal también es hermano de Kukuk, y su vínculo demuestra lealtad, trabajo en equipo y la importancia de la familia ante adversidades abrumadoras. Mouloud Achor como Kukuk. Kukuk, al igual que su hermano Osal, es un hábil cazador que acompaña a Perseo. Juntos, los hermanos brindan una ayuda invaluable durante la expedición, utilizando su experiencia en supervivencia en la naturaleza, combate y rastreo. La valentía y la dedicación de Kukuk refuerzan el tema de la camaradería entre mortales que se preparan para enfrentar desafíos que ni siquiera los dioses pueden controlar por completo. Yanbit como Sheikh Suleiman. Sheikh Suleiman es el líder de los Djinn, un grupo de hechiceros humanoides que habitan el desierto. A diferencia de cualquier figura de la mitología griega clásica, los Djinn provienen de leyendas árabes y se representan como seres mágicos que usan la magia negra para prolongar su vida.
Solimán ejerce una gran autoridad sobre su pueblo y sus poderes místicos, ayudando a Perseo controlando a los escorpiones gigantes y brindándole conocimiento y apoyo cruciales para el éxito de la misión. Luke Treadavar como Procopion. Procopion es un profeta fanático del fin del mundo que manipula a los argivos para que adoren a Hades. Su fanatismo y su devoción ciega lo hacen peligroso, ya que prioriza la ira divina sobre la vida humana. Procopion se convierte en un obstáculo para Perseo, incluso intentando matarlo durante la batalla contra el Kraken, lo que demuestra la amenaza que representan los mortales que abrazan el fanatismo tanto como los monstruos divinos. Ross Mullan, Robin Berry y Graham Hughes como las tres brujas estigias. Estas tres hermanas ancianas son las brujas estigias, seres grotescos y misteriosos que poseen el conocimiento de la vida, la muerte y lo sobrenatural. Ciegos en el sentido convencional, comparten un solo ojo, lo que simboliza su visión y sabiduría compartidas. Inicialmente se resisten a ayudar a Perseo, pero finalmente se ven obligadas a revelar la clave para derrotar al Kraken, la cabeza de Medusa. Las brujas son aterradoras, crípticas y moralmente ambiguas, y representan la naturaleza peligrosa e impredecible del mundo místico que Perseo debe recorrer. Pete Postlewaite y Elizabeth M. Segovern como Espiros y Mármara. Espiros y Mármara son un humilde pescador y su esposa que descubren al pequeño Perseo después de que éste fuera arrojado al mar por su abuelo Acrisio. Lo acogen como suyo, lo crían con cuidado y amor, brindándole una educación mortal que lo mantiene firme y resiliente. Su guía moldea el carácter inicial de Perseo, inculcándole valores como el coraje, la moral y la compasión, lecciones que lo guiarán en sus pruebas como héroe y semidios. Vincent Ragen y Pali Walker como el rey Cefeo y la reina Casiopea. El rey Cefeo y la reina Casiopea son los arrogantes gobernantes de Argos y padres de la princesa Andrómeda. Su orgullo y desafío hacia los dioses desencadenan el conflicto central de la historia, ya que la jactancia de Casiopea de que la belleza de Andrómeda rivaliza con la de las diosas provoca la ira de Hades. Cefeo es un rey más tradicional, que valora el poder y la autoridad, mientras que la vanidad y la imprudencia de Casiopea impulsan los peligrosos sucesos que amenazan a su ciudad y a su hija. Ambos sirven como obstáculos y fuentes de tensión para Perseo en su viaje, demostrando cómo el orgullo humano puede atraer el castigo divino. Rory McCann y Martin McCann como Velo y Paedrus. Velo y Paedrus son dos leales soldados de Argos que inicialmente acompañan a Perseo en su búsqueda. Ambos aportan fuerza, coraje y camaradería al grupo, enfrentándose a monstruosas amenazas y peligrosos desafíos junto a él. Representan la valentía y la firmeza de los mortales que se alzan a hazañas heroicas frente a adversarios divinos y monstruosos. Calla Escodelario como Peset. Peset es la doncella de la princesa Andrómeda, quien la atiende con lealtad y cuidado. Aunque su papel es principalmente de apoyo, simboliza la vida cotidiana afectada por las decisiones de la familia real y los conflictos divinos que envuelven a Argos. La presencia de Peset subraya el elemento humano en el viaje épico de Perseo, recordando al público las vidas inocentes en juego en medio de las batallas entre dioses y monstruos. El remake de Furia de Titanes comenzó a gestarse en 2002, liderado por el productor Adam S. Roeder junto con los guionistas John Glenn y Travis Wright. Su objetivo era modernizar la historia, evitando lo que consideraban defectos de la película original de 1981, en particular la cursi manipulación de personajes por parte de los dioses, donde los seres divinos parecían controlar los acontecimientos de una forma excesivamente artificial o simplista. Glenn y Wright concibieron la historia como una película de aventuras con elementos religiosos, que mezclaba acción, mitos y drama, a la vez que basaba la narrativa en situaciones humanas más cercanas. Al principio, el proyecto tuvo dificultades para cobrar impulso, pero en 2006, el productor Vasily Vanik lo revitalizó. Contrató a Travis Beacham, un fanático devoto de la película original, para reescribir el guión. Beacham se propuso reimaginar la historia con un tono más oscuro y realista, centrándose en las emociones humanas, los dilemas morales y la escala épica del conflicto mitológico, en lugar de depender únicamente del espectáculo o de elementos fantásticos exagerados. Este enfoque sentó las bases de la película de 2010, que combinó aventuras de alto riesgo con una interpretación modernizada y cruda de la mitología griega. En 2007, el aclamado guionista Lawrence Kasdan y el director Stephen Norrington se unieron oficialmente al proyecto de la nueva versión de Furia de Titanes.
Kasdan trabajó en otra reescritura del guión, basándose en la versión más oscura y realista de Travis Beacham. Sin embargo, Norrington pronto se sintió inseguro sobre cómo dirigir la película, en gran parte porque no había crecido con la versión original de 1981 y le costaba conectar con su tono mitológico y su espíritu aventurero. Viendo una oportunidad, el director Louis Leterrier, quien sentía un profundo aprecio por la película original, contactó con Norrington a través de su agente compartido para expresar su interés en hacerse cargo del proyecto. Para junio de 2008, Leterrier se unió oficialmente al remake y Warner Bros. Dio luz verde a la película, encaminándola hacia su producción. Leterrier explicó posteriormente que La Furia de Titanes original había influido en sus trabajos anteriores, en particular la batalla culminante del Increíble Hulk, que tuvo lugar en un tribunal incendiado con columnas que parecían templos, evocando los grandiosos escenarios mitológicos de las historias griegas. También señaló que, en su opinión, los superhéroes modernos comparten mucho con la mitología griega, con sus poderes divinos, sus luchas épicas y sus dilemas morales, una perspectiva que moldeó su enfoque del estilo visual y la narrativa de la película. Para julio de 2008, los guionistas Pillai y Matt Manfredi se hicieron cargo del guión, utilizando el borrador de Travis Beacham como base. Su enfoque se centró en honrar la mitología griega, la esencia de la historia, adaptándola a la visión del director Louis Leterrier de una película más oscura, realista y visualmente impactante. Con plazos ajustados, Ai y Manfredi tuvieron que reescribir el guión en menos de un año, empleando un proceso muy activo y colaborativo que implicó frecuentes conversaciones con Leterrier para garantizar que la historia, los personajes y las secuencias de acción se ajustaran a su visión cinematográfica. Leterrier, profundamente respetuoso con la película original de 1981, buscó la colaboración de Ray Harryhausen, el legendario animador stop-motion cuyo trabajo definió la estética y la atmósfera de La Furia de Titanes original. Además, Leterrier se reunió con Aaron Sims, el artista conceptual que ya había trabajado con él en El Increíble Hulk y que ya estaba desarrollando diseños para la nueva versión durante el breve periodo de Norrington. Los diseños de Sims ayudaron a dar forma a la estética de los monstruos, los decorados y las épicas secuencias de acción de la película, fusionando efectos visuales modernos con el espíritu de la mitología clásica. Esta etapa de producción sentó las bases para una película que combinaría escala épica, profundidad mitológica y espectáculo cinematográfico moderno, tendiendo un puente entre el clásico de culto original y el público de los éxitos de taquilla contemporáneos. En una entrevista, el director Louis Leterrier reveló su admiración por el manga de Saint Seiya de Masami Kurumada, también conocido como Los Caballeros del Zodiaco, y su adaptación al anime. Leterrier citó esta serie como una fuente clave de inspiración para los diseños de las armaduras que lucieron los dioses en su remake de Furia de Titanes. Consideró la armadura ornamentada y estilizada como un homenaje a la estética heroica y mitológica de Saint Seiya, fusionando la mitología griega clásica con el encanto visual del manga y el anime japoneses. Para honrar aún más el trabajo de Kurumada, el equipo de producción incluso invitó al autor a colaborar en el diseño del cartel de la película. Esta colaboración simbolizó la intención de Leterrier de conectar culturas y estilos artísticos, reconociendo la influencia de las interpretaciones de la mitología en la cultura pop moderna, a la vez que creaba un mundo visualmente distintivo para la película. Durante el rodaje, Sam Worthington, quien interpretó a Perseo, se enfrentó a un desafío práctico con su vestuario. Aunque Perseo suele representarse con sandalias en la mitología griega, Worthington no las usó en el set. En cambio, para realizar sus intensas acrobacias y secuencias de acción de forma segura y eficaz, usó zapatillas deportivas y simplemente pintó las puntas para mantener la ilusión visual de sandalias. Esta ingeniosa solución le permitió moverse con libertad, manteniendo la autenticidad estética de la película. Mientras tanto, el set también presenció un casi cameo humorístico de Emma Thompson. Según Thompson, casi apareció en la película por pura casualidad. Había estado trabajando en Nanny MCP and the Big Bang en un estudio contiguo y fue a visitar a su amigo Liam Neeson al set de Furia de Titanes durante un descanso. En ese preciso momento, Neeson se disponía a rodar una escena con Ralph Fiennes y Danny Huston, y las cámaras comenzaron a grabar. Sorprendida con su torpe disfraz de Nanny MCP, Thompson tuvo que esconderse detrás del trono de Huston para evitar ser vista en cámara, evitando por poco una aparición no acreditada en la película.
Durante el rodaje, Sam Worthington, quien interpretó a Perseo, adoptó un enfoque práctico para realizar las exigentes acrobacias de la película. En lugar de usar sandalias como tradicionalmente lo haría su personaje, pintó las puntas de sus zapatillas deportivas, lo que le permitió moverse con libertad y seguridad, manteniendo la ilusión de un calzado antiguo. Esta ingeniosa solución le permitió ejecutar secuencias de acción con agilidad y precisión, combinando el realismo con los elementos fantásticos de su personaje. En una divertida historia detrás de cámaras, la actriz Emma Thompson casi hizo un cameo accidental sin acreditar. En ese momento, estaba filmando Nanny MSP y el Big Bang en un estudio cercano y fue a visitar a su amigo Liam Neeson en el set de Furia de Titanes. Justo cuando Neeson estaba a punto de rodar una escena con Ralph Fiennes y Danny Huston, las cámaras comenzaron a rodar inesperadamente. Vestida con su distintivo traje de Nanny MSP, Thompson se apresuró a evitar ser filmada y terminó escondiéndose detrás del trono de Huston durante la toma. Su rapidez mental la mantuvo fuera de la toma, evitando un cameo involuntario y proporcionando al equipo una anécdota memorable de la producción. El rodaje de Furia de Titanes comenzó oficialmente el 27 de abril de 2009, principalmente en el Reino Unido. La producción utilizó ampliamente los estudios Shepperton, cerca de Londres, así como los estudios Pinewood y Longcross, cerca de Chertsey, Surrey, para rodar decorados interiores, elaboradas secuencias de batalla y escenas de efectos visuales controlados. Para capturar los paisajes épicos y la auténtica atmósfera mitológica de la película, la producción también viajó internacionalmente. En Gales, se utilizaron diversas localizaciones naturales para crear un terreno accidentado y dramático. Las Islas Canarias, en España, proporcionaron varias localizaciones clave. El Parque Nacional del Teide en Tenerife, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, sirvió como un impactante telón de fondo volcánico. Las dunas de Maspalomas en Gran Canaria proporcionaron vastos paisajes desérticos, y el Parque Nacional de Timanfaya en Lanzarote contribuyó a unas vistas volcánicas de ensueño. Para lograr una impresionante fotografía aérea, los cineastas se aventuraron a Islandia y Etiopía, capturando tomas panorámicas de paisajes naturales que realzaron la escala y la grandeza mítica de la película. Estas diversas ubicaciones permitieron que la producción combinara decorados controlados por el estudio con entornos del mundo real, combinando efectos prácticos y digitales para dar vida a los elementos fantásticos de la historia. En una entrevista, el director Lois Leterrier reveló su admiración por el manga de Saint Seiya de Masami Kurumada, también conocido como Los Caballeros del Zodiaco, y su adaptación al anime. Leterrier citó esta serie como una fuente clave de inspiración para los diseños de las armaduras que lucieron los dioses en su remake de Furia de Titanes. Consideró la armadura ornamentada y estilizada como un homenaje a la estética heroica y mitológica de Saint Seiya, fusionando la mitología griega clásica con el encanto visual del manga y el anime japoneses. Para honrar aún más el trabajo de Kurumada, el equipo de producción incluso invitó al autor a colaborar en el diseño del cartel de la película. Esta colaboración simbolizó la intención de Leterrier de conectar culturas y estilos artísticos, reconociendo la influencia de las interpretaciones de la mitología en la cultura pop moderna, a la vez que creaba un mundo visualmente distintivo para la película. Durante el rodaje, Sam Worthington, quien interpretó a Perseo, se enfrentó a un desafío práctico con su vestuario. Aunque Perseo suele representarse con sandalias en la mitología griega, Worthington no las usó en el set. En cambio, para realizar sus intensas acrobacias y secuencias de acción de forma segura y eficaz, usó zapatillas deportivas y simplemente pintó las puntas para mantener la ilusión visual de sandalias. Esta ingeniosa solución le permitió moverse con libertad, manteniendo la autenticidad estética de la película. Mientras tanto, el set también presenció un casi cameo humorístico de Emma Thompson. Según Thompson, casi apareció en la película por pura casualidad. Había estado trabajando en Nanny MSP and the Big Bang en un estudio contiguo y fue a visitar a su amigo Liam Neeson al set de Furia de Titanes durante un descanso. En ese preciso momento, Neeson se disponía a rodar una escena con Ralph Fiennes y Danny Huston, y las cámaras comenzaron a grabar. Sorprendida con su torpe disfraz de Nanny MSP, Thompson tuvo que esconderse detrás del trono de Huston para evitar ser vista en cámara, evitando por poco una aparición no acreditada en la película. Durante el rodaje, Sam Worthington,
quien interpretó a Perseo, adoptó un enfoque práctico para realizar las exigentes acrobacias de la película. En lugar de usar sandalias como tradicionalmente lo haría su personaje, pintó las puntas de sus zapatillas deportivas, lo que le permitió moverse con libertad y seguridad, manteniendo la ilusión de un calzado antiguo. Esta ingeniosa solución le permitió ejecutar secuencias de acción con agilidad y precisión, combinando el realismo con los elementos fantásticos de su personaje. En una divertida historia detrás de cámaras, la actriz Emma Thompson casi hizo un cameo accidental sin acreditar. En ese momento, estaba filmando Nanny MCP y el Big Bang en un estudio cercano y fue a visitar a su amigo Liam Neeson en el set de Furia de Titanes. Justo cuando Neeson estaba a punto de rodar una escena con Ralph Fiennes y Danny Huston, las cámaras comenzaron a rodar inesperadamente. Vestida con su distintivo traje de Nanny MCP, Thompson se apresuró a evitar ser filmada y terminó escondiéndose detrás del trono de Huston durante la toma. Su rapidez mental la mantuvo fuera de la toma, evitando un cameo involuntario y proporcionando al equipo una anécdota memorable de la producción. El rodaje de Furia de Titanes comenzó oficialmente el 27 de abril de 2009, principalmente en el Reino Unido. La producción utilizó ampliamente los estudios Shepperton, cerca de Londres, así como los estudios Pinewood y Longcross, cerca de Chertsey, Surrey, para rodar decorados interiores, elaboradas secuencias de batalla y escenas de efectos visuales controlados. Para capturar los paisajes épicos y la auténtica atmósfera mitológica de la película, la producción también viajó internacionalmente. En Gales, se utilizaron diversas localizaciones naturales para crear un terreno accidentado y dramático. Las Islas Canarias, en España, proporcionaron varias localizaciones clave. El Parque Nacional del Teide en Tenerife, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, sirvió como un impactante telón de fondo volcánico. Las dunas de Maspalomas en Gran Canaria proporcionaron vastos paisajes desérticos, y el Parque Nacional de Timanfaya en Lanzarote contribuyó a unas vistas volcánicas de ensueño. Para lograr una impresionante fotografía aérea, los cineastas se aventuraron a Islandia y Etiopía, capturando tomas panorámicas de paisajes naturales que realzaron la escala y la grandeza mítica de la película. Estas diversas localizaciones permitieron que la producción combinara escenarios controlados por el estudio con entornos reales, combinando efectos prácticos y digitales para dar vida a los elementos fantásticos de la historia. Furia de Titanes se programó originalmente para un estreno en cines el 26 de marzo de 2010. Sin embargo, a principios de 2010, Warner Bros. Realizó una prueba de conversión a 3D de la película. Según The Ad Vision Blog, los resultados de esta prueba fueron considerados un éxito rotundo, lo que impulsó al estudio a convertir toda la película a 3D. Como resultado, la fecha de estreno se retrasó hasta el 2 de abril de 2010, lo que permitió al público experimentar las secuencias de acción y los paisajes mitológicos de la película con un detalle tridimensional inmersivo. Tras su estreno, Furia de Titanes recibió críticas mixtas o negativas. En el agregador de reseñas Rotten Tomatoes, solo el 27% de los críticos le dio una reseña positiva, basándose en 266 reseñas, con una calificación promedio de 4.3 sobre 10. El consenso crítico del sitio la describió como un remake obviamente cariñoso de la original de 1981, pero señaló que Furia de Titanes de Louis Leterrier no ofrece suficiente emoción visual para compensar las deficiencias de su guión. De igual manera, en Metacritic, que asigna una puntuación promedio ponderada, la película recibió un 39 sobre 100 basado en 37 reseñas de la crítica general, lo que indica críticas generalmente desfavorables. A pesar de la respuesta de la crítica, la recepción del público fue algo más positiva. Los espectadores encuestados por CinemaScore le dieron a la película una calificación promedio de B en una escala de A y a F, lo que refleja un nivel moderado de disfrute entre el público general. Incluso antes de su estreno, la película generó una pequeña controversia por su eslogan original, Titanes se enfrentarán, que algunos críticos y fans consideraron decepcionante. En cambio, los trailers, en particular los editados para que coincidieran con la canción de Bir dan de Guern de Used, fueron elogiados por su intensidad y atractivo visual. La mayoría de las críticas se centraron en la conversión a 3D en postproducción, que algunos consideraron que disminuyó el impacto visual de la película, así como en el guión, la dirección de Leterrier y la actuación de Sam Worthington.
Por otro lado, la película recibió elogios por sus efectos especiales, diseño visual y las actuaciones del reparto secundario, en particular las de Liam Neeson, Ralph Fiennes y Gemma Arterton, cuyas interpretaciones aportaron profundidad y seriedad a la narrativa mitológica. Si bien la película recibió críticas mixtas o negativas en general, varios críticos ofrecieron perspectivas más matizadas o positivas. Roger Ebert, del Chicago Sun-Times, le otorgó a la película 3 de 4 estrellas, reconociendo que, si bien no era buen cine en el sentido tradicional, apreciaba la maestría de la producción. Destacó la abundancia de vello facial en el reparto masculino, comentando con humor que todos se parecían a Liam Neeson, pero elogió la energía, la imaginación y el humor juguetón de la película, sugiriendo que su valor de entretenimiento superaba sus defectos cinematográficos. Richard Corliss, de Time, reconoció las reacciones negativas de algunos críticos, pero la consideró una aventura de acción a toda máquina, interpretada con total seriedad. Argumentó que las críticas a menudo se alimentaban de la nostalgia por la película original de 1981 y enfatizó que la película era muy entretenida en 2D, desestimando las objeciones sobre elementos menores como la breve aparición de Bubbo, el búho mecánico. Colin Cowherd ofreció una reseña moderadamente positiva, describiendo la película como pura ostentación, basura y desastrosa, comparándola con una sabrosa pieza de tonterías, absurda, pero entretenida. Comentó sobre la actuación de Sam Worthington, señalando una pesadez al estilo de Shatner, y sugirió que gran parte del humor provenía de ver a actores de renombre descuidando sus papeles. Owen Gleiberman, de Entertainment Weekly, le dio a la película una calificación de B, observando que el remake no parecía un refrito cínico. Consideró que conservaba el sabor de cierta inocencia pre-CGI, evocando el espíritu aventurero de los cuentos mitológicos clásicos. Finalmente, James Berardinelli ofreció una reseña mixta, calificándola de defectuosa, pero medianamente entretenida. Elogió ciertos elementos mitológicos, pero criticó la conversión a 3D, señalando que la mala ejecución de los efectos visuales podría restarle valor al espectáculo que la película pretendía ofrecer. En general, aunque muchos críticos se centraron en las debilidades de la película en cuanto a guión, dirección y ejecución en 3D, varios encontraron en el remake de Leterrier una energía, un espectáculo y un espíritu aventurero muy disfrutables, lo que demuestra que la película puede apreciarse como una versión moderna, entretenida, aunque imperfecta, de la mitología griega. Varios críticos criticaron duramente la película, destacando problemas con la dirección, los efectos 3D y la ejecución narrativa. Peter Travers, de Rolling Stone, le otorgó una estrella de 4, calificándola duramente de farsa, señalando que incluso los actores con talento parecían trabajar solo por dinero, recurriendo a barbas y maquillaje recargado para disimular su insatisfacción. Michael Turan, del Chicago Tribune, criticó la conversión a 3D, alegando que empeoraba la película en lugar de mejorarla. Consideró que las secuencias de acción eran confusas y difíciles de seguir, y que las batallas servían más como distracciones que como escenas emocionantes, lo que en última instancia reducía el impacto del espectáculo visual de la película. Claudia Push, de Estados Unidos Today, describió el logro más destacado de la película como su capacidad para ser caótica y aburrida. Señaló las frenéticas y recargadas secuencias de acción y los confusos efectos especiales como las principales causas de la falta de coherencia y atractivo de la película. A pesar de su dispar recepción por parte de la crítica, Furia de Titanes obtuvo reconocimiento en diversas categorías, tanto positivas como satíricas. En los Teen Choice Awards de 2010, la película recibió 4 nominaciones, incluyendo una a Mejor Película de Fantasía, lo que refleja su atractivo para el público más joven y los amantes de las aventuras mitológicas y llenas de acción. En el mundo de la animación, la película fue nominada al Premio Annie a la Mejor Animación de Personajes en una producción de acción real, en reconocimiento a la hábil integración de criaturas generadas por computadora como el Kraken, Medusa y otros seres fantásticos. Además, recibió una nominación de la Alianza de Mujeres Periodistas de Cine a la categoría de remake o secuela de Una pérdida de tiempo, lo que pone de relieve las diversas percepciones sobre su narrativa y originalidad. La película también recibió la atención de premios más irónicos. En la 31ª edición de los premios Golden Raspberry, fue nominada a Peor Precuela, Remake, Copia o Secuela, así como a Peor Uso Indebido del 3D,
criticando satíricamente su conversión al 3D y la decisión de rehacer el clásico de 1981. Por otro lado, recibió reconocimiento en premios específicos del género. En la 37ª edición de los premios Saturn, la película fue nominada a Mejor Película de Fantasía, lo que destaca su posición como una de las principales películas del género de fantasía y acción y aventuras. Además, fue reconocida como una de las películas más taquilleras en los premios ASCAP de 2011, lo que refleja su éxito comercial y popularidad entre los espectadores a pesar de las críticas mixtas. Furia de Titanes disfrutó de un gran éxito comercial tras su estreno. En su fin de semana de estreno, la película recaudó $61,235,105 en 3.777 cines de Estados Unidos y Canadá, sin incluir las proyecciones de preestreno de los jueves. Su impresionante debut le permitió alcanzar el número 1 en taquilla, posición que mantuvo durante 2 semanas consecutivas, superando a competidoras como Una noche fuera de serie y la anterior líder de taquilla, Cómo entrenar a tu dragón. El fin de semana de estreno de la película en abril fue el más alto en la historia de un estreno de Warner Bros. En ese momento, un récord que mantuvo hasta 2025, cuando la película de Minecraft lo superó. A nivel nacional, Furia de Titanes recaudó unos $63,214,888, mientras que su taquilla internacional alcanzó los $330,000,000, elevando el total mundial a $493,214,888. En la lista de taquilla mundial de todos los tiempos, la película ocupa el puesto 80, mientras que solo en Norteamérica se sitúa justo por debajo del top 100, lo que destaca su estatus como un gran éxito comercial y una importante entrada en el género de fantasía y acción. A pesar de las críticas mixtas, su éxito financiero demuestra el gran atractivo de la película para el público mundial. Tras su estreno en cines, Furia de Titanes se lanzó para su visualización en casa en paquetes combinados de DVD y Blu-ray. Las fechas de lanzamiento variaron según la región: 16 de julio de 2010 en México, 26 de julio en el Reino Unido, 27 de julio en Estados Unidos y Canadá y 6 de octubre en Japón. Además de las versiones 2D estándar, se lanzó una edición Blu-ray 3D, a menudo en un paquete combinado que incluía el Blu-ray 2D, el DVD y una copia digital de la película. Esto permitió a los fans experimentar los efectos 3D inmersivos de la película en casa, a la vez que ofrecía la flexibilidad de verla en reproductores de DVD tradicionales o digitalmente en múltiples dispositivos. Los lanzamientos en medios domésticos contribuyeron al éxito comercial general de la película y ampliaron su accesibilidad más allá de las salas de cine. Para coincidir con el estreno de la película en formato doméstico, Namco Bandai Games y Warner Bros. Interactive Entertainment desarrollaron y lanzaron una adaptación de Furia de Titanes el 27 de julio de 2010 para PlayStation 3 y Xbox 360. El lanzamiento del juego estaba previsto inicialmente para marzo de 2010, coincidiendo con el estreno original en cines de la película, pero la fecha se modificó para coincidir con el lanzamiento en DVD y Blu-ray. El videojuego permitía a los jugadores adentrarse en el mundo de la mitología griega, controlando a Perseo mientras luchaba contra monstruos legendarios y emprendía misiones inspiradas en la trama de la película. Si bien sirvió principalmente como enlace con la película, el juego amplió el alcance de la historia a los medios interactivos, permitiendo a los fans experimentar la acción, el combate y los escenarios mitológicos de primera mano en sus consolas. Tras el éxito comercial del remake de 2010, una secuela titulada Furia de Titanes entró en producción el 23 de marzo de 2011, bajo la dirección de Jonathan Liebesman. Sam Worthington, Ralph Fiennes y Liam Neeson repitieron sus papeles de Perseo, Hades y Zeus, respectivamente, continuando la épica saga de dioses y monstruos. La película se estrenó finalmente el 30 de marzo de 2012, ampliando la historia con nuevos desafíos y batallas mitológicas. En noviembre de 2011, Warner Bros. Comenzó a desarrollar una posible secuela, titulada provisionalmente La venganza de los titanes. Los guionistas Dan Masso y David Leslie Johnson, autores de Ira de Titanes, fueron contratados para desarrollar el guión. Sin embargo, este proyecto finalmente se canceló, dejando Ira de Titanes como la última entrega de la serie de remakes. La frase de la película "Libera al Kraken", pronunciada por Zeus, el personaje de Liam Neeson, en los trailers promocionales, se convirtió en un meme popular en Internet.
La frase se popularizó rápidamente, reconocida por su dramatismo y su exageración. La revista Time incluso la incluyó entre las 10 palabras de moda del año, consolidando su lugar como un lema memorable más allá de la propia película. Curiosamente, la frase adquirió posteriormente una connotación política. Entre algunos partidarios de Donald Trump, "Libera al Kraken" se convirtió en una referencia a las supuestas, pero infundadas, acusaciones de fraude electoral durante las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020, demostrando cómo una frase de una película de fantasía de gran éxito puede reutilizarse en el discurso del mundo real. A pesar de la dispar recepción de la crítica, el éxito comercial de la película, su impacto cultural y su duradera popularidad, desde frases memorables como "Libera al Kraken" hasta su videojuego y secuela, consolidaron el remake de 2010 como una obra destacada en el legado del cine mitológico. En 2010, el director Louis Leterrier reimaginó el clásico de fantasía de 1981 Furia de Titanes, dando vida a la mitología griega con efectos visuales modernos, un elenco repleto de estrellas y aventuras épicas que cautivaron la imaginación del público de todo el mundo. Furia de Titanes 2010 es una gran aventura de acción y fantasía, una reinvención moderna del clásico de culto de 1981 del mismo nombre. La película original, realizada por Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, se había convertido en un hito en el cine fantástico por sus innovadores efectos stop-motion de Ray Harryhausen. Cuando Warner Bros. Adquirió los derechos en 1996 mediante la compra de Turner Entertainment, sentó las bases para que una nueva generación experimentara la mítica saga de dioses inmortales a través de tecnología de vanguardia. En esencia, la historia está vagamente inspirada en el antiguo mito griego de Perseo, el semidios hijo de Zeus que se atreve a desafiar al destino. En esta nueva versión, la película combina la mitología con una narrativa moderna y dinámica, repleta de criaturas monstruosas, rivalidades divinas y el viaje de un héroe que pone a prueba los límites del coraje y el destino. Dirigida por Louis Leterrier, conocido por su trabajo en El Increíble Hulk y Transporte 2, la película ofrece un espectáculo a gran escala. El guión, escrito por Travis Beacham, Pillai y Matt Manfredi, combina elementos de leyendas antiguas con heroísmo hollywoodense e intensidad emocional. El reparto aporta seriedad y energía a la historia. Sam Worthington, recién llegado de su gran éxito en Avatar, interpreta a Perseo, el mortal nacido de un dios, pero decidido a luchar como hombre. Gemma Arterton interpreta a Io, una misteriosa guía y protectora que ayuda a Perseo a comprender su destino. Mads Mikkelsen interpreta a Draco, un guerrero aguerrido que se convierte en mentor y aliado de Perseo en la batalla contra la ira de los dioses. Alexa Dávalos interpreta a la princesa Andrómeda, cuya vida se convierte en la clave para la salvación de la humanidad. Añadiendo poder divino al reparto, Liam Neeson domina la pantalla como Zeus, el rey de los dioses, resplandeciente con una armadura plateada y una autoridad imponente. Frente a él se encuentra Ralph Fiennes como Hades, el vengativo dios del inframundo, cuya sombría presencia y furia susurrante impulsan gran parte del conflicto. Su disputa celestial constituye la columna vertebral de la historia. Un enfrentamiento no solo entre dioses, sino entre los cielos y la humanidad misma. La película se estrenó inicialmente el 26 de marzo de 2010 y se planeó como una película tradicional en 2D. Sin embargo, tras el éxito mundial de Avatar, Warner Bros. Tomó una decisión estratégica y ambiciosa: convertir toda la película a 3D en postproducción. Esta decisión pretendía realzar la experiencia inmersiva, haciendo que las batallas con criaturas como el Kraken, Medusa y los escorpiones gigantes fueran aún más impresionantes en la gran pantalla. Este proceso de conversión tomó más tiempo, retrasando la fecha de estreno una semana, hasta el 2 de abril de 2010. Si bien algunos críticos debatieron posteriormente la calidad de los efectos 3D, es innegable que la decisión colocó a Furia de Titanes a la vanguardia de una nueva era cinematográfica, una en la que los mitos antiguos se fusionaban con la tecnología moderna. En definitiva, Furia de Titanes buscaba reavivar la magia de la mitología griega para una nueva generación. Era más que una simple batalla de espadas y monstruos. Era una historia sobre la resistencia del hombre al destino, la eterna lucha entre dioses y mortales, y la creencia eterna de que incluso en un mundo gobernado por lo divino, un solo corazón humano puede cambiar el destino. Furia de Titanes resultó ser un gran éxito comercial,
recaudando la impresionante suma de $493 millones en taquilla mundial. Esto la convirtió en una de las películas más taquilleras de 2010, un año repleto de competencia entre grandes éxitos de taquilla. El público de todo el mundo acudió en masa a los cines, atraído por sus imágenes descomunales, la promesa de dioses y monstruos en feroces batallas y la nostalgia de un mito clásico renacido con efectos modernos. Sin embargo, a pesar de su éxito de taquilla, la recepción crítica de la película fue mucho más dividida. Las reseñas fueron mixtas y negativas, y muchos críticos señalaron que la película ofrecía espectáculo, pero carecía de narrativa y profundidad emocional. La película recibió elogios por su escala épica, su estilo visual audaz y mítico, y las imponentes interpretaciones de sus principales actores, Liam Neeson como Zeus, Ralph Fiennes como Hades y Gemma Arterton como Io. Su presencia aportó cierta seriedad e intensidad que anclaron la película en medio del caos de dioses, criaturas y grandes batallas. Pero también hubo críticas significativas. Muchos consideraron que la dirección de Louis Leterrier, aunque ambiciosa, carecía de la carga emocional necesaria para elevar el mito más allá de sus imágenes. La representación de Perseo realizada por Sam Worthington fue vista por algunos como plana o distante, sin lograr capturar la calidez heroica ni el conflicto interno de un hombre atrapado entre dos mundos, el mortal y el divino. El aspecto más controvertido, sin embargo, fue la conversión a 3D. Dado que la película se rodó en 2D y solo se convirtió a 3D tras la producción, los críticos argumentaron que el efecto resultaba forzado y superficial. El público, que esperaba una experiencia inmersiva, descubrió que no estaba a la altura de la profundidad y la belleza naturales de las películas realmente rodadas en 3D. La decisión, tomada tras el éxito de Avatar, fue vista por algunos como una decisión comercial más que artística. Aún así, ninguna crítica pudo negar el valor de entretenimiento y el atractivo global de la película. La mezcla de mitos antiguos, aventuras de alto riesgo e imágenes impactantes la convirtieron en un éxito para los aficionados al cine fantástico. El éxito en taquilla demostró que el público aún ansiaba historias de dioses y héroes, historias que conectaran la imaginación moderna con los mitos atemporales de antaño. Aprovechando ese impulso, el estudio avanzó rápidamente con una secuela, titulada Wrath of the Titans, que se estrenó en marzo de 2012. La secuela buscó expandir el mundo establecido en la primera película, profundizando en los conflictos entre los dioses y el destino de la humanidad, una vez más liderada por Sam Worthington como Perseo, junto con las estrellas que regresaban Neeson y Fiennes. Hace mucho tiempo, antes de que la humanidad aprendiera a escribir su propia historia, cuando el mundo aún era joven y estaba gobernado por seres de un poder inimaginable, se desató una guerra que sacudió los cielos. Fue la gran batalla entre los dioses y los titanes, un conflicto tan feroz que incluso la tierra tembló bajo su influencia. Los titanes, antiguos y poderosos, gobernaron una vez toda la creación. Eran seres de fuego, caos y energía pura, los primeros hijos del universo. Pero su reinado trajo sufrimiento y oscuridad, y pronto sus propios descendientes, los dioses olímpicos, se rebelaron. Liderados por Zeus, Poseidón y Hades, los jóvenes dioses buscaron derrocar a sus tiránicos padres y establecer un nuevo orden en el mundo. A medida que la guerra se prolongaba, los dioses se enfrentaron a adversidades abrumadoras. Los titanes eran casi imparables. Su fuerza provenía de los mismos elementos. La desesperación creció entre los dioses, y fue entonces cuando Hades, el hermano oscuro y astuto, forjó un arma terrible. Desde el abismo más profundo de los mares, usando su dominio sobre la muerte y las sombras, creó al Kraken, una bestia monstruosa e imponente como nunca antes se había visto en el mundo. Tras la gran guerra entre los dioses y los titanes, la paz finalmente regresó al mundo, pero los dioses pronto se dieron cuenta de que el poder por sí solo no bastaba para sostener su existencia. El universo exigía equilibrio, e incluso la fuerza divina requería algo más profundo para perdurar. Así que Zeus, en su sabiduría y ambición, dio forma a una nueva creación, una como ninguna otra. Del barro de la tierra y el aliento del cielo, creó a los humanos mortales. Frágiles de cuerpo pero ricos de espíritu, estos mortales recibieron el don del libre albedrío, la capacidad de amar, temer, esperar y adorar. Y fue a través de esa adoración que los dioses encontraron su inmortalidad sostenida. Cada oración, cada ofrenda,
Cada templo construido en su honor alimentaba su esencia divina. Mientras los mortales creyeran, los dioses permanecerían eternos. Durante un tiempo, esta relación floreció. Los dioses gobernaban desde las alturas del monte Olimpo, y los humanos los admiraban con admiración y devoción. Pero los siglos transcurrieron, los imperios surgieron y cayeron, y la humanidad comenzó lentamente a cuestionar a sus creadores. Su fe flaqueó, sus oraciones disminuyeron y su desafío se intensificó. Los héroes comenzaron a desafiar la voluntad de los dioses y los reyes se proclamaron iguales a la divinidad. Se dice que esta era llegó después de la guerra de Troya, tras las largas andanzas de Odiseo, cuando el mundo entraba en una nueva era, una en la que los mortales ya no temblaban bajo el trueno del Olimpo. Entre quienes se atrevieron a desafiar a los cielos se encontraba el rey Acrisio de Argos, un gobernante orgulloso y despiadado, embriagado por su propio poder. En su arrogancia, Acrisio lideró un audaz asedio al mismísimo monte Olimpo, alzando a sus ejércitos contra los mismos dioses. Sus acciones nacieron no solo de la ambición, sino también de la envidia y el resentimiento hacia Zeus. En respuesta, Zeus, siempre impulsivo y arrastrado tanto por la ira como por el deseo, se vengó a su manera. Descendió a la tierra y visitó a Dánae, la bella y solitaria reina de Argos, esposa de Acrisio. Envuelto en una luz dorada, el dios yació con ella, y de esa unión un niño fue concebido, un hijo a la vez mortal y divino. Ese niño un día sería conocido como Perseo. Cuando Acrisio se enteró de esta traición, su ira no tuvo límites. Consumido por los celos y la humillación, vio al niño no como una bendición, sino como una maldición. Ordenó que Dánae y su hijo recién nacido fueran sellados dentro de un cofre de madera y arrojados al mar abierto, abandonados a la deriva hacia la muerte, tragados por las olas. Pero la venganza de Zeus fue rápida. La crueldad del rey no podía quedar impune. Con un solo rayo divino, Zeus hirió a Acrisio, dejándolo horriblemente deformado y marcado, con sus rasgos, antes orgullosos, retorcidos por el dolor, un recuerdo viviente de su desafío. Pasaron los días, y el cofre flotaba a la deriva, sacudido por la tormenta y la marea. Entonces, por la gracia del destino, llegó a la orilla cerca de la humilde casa de un pescador llamado Espiros y su esposa Mármara. Al abrir el cofre, encontraron a Dánae sin vida, aún abrazando a su bebé, un último acto de amor y protección. Espiros, conmovido por la compasión y el asombro, alzó al niño que lloraba en sus brazos. Aunque era un hombre sencillo, sintió el peso del destino en ese momento. Juntos, él y Mármara decidieron criar al niño como si fuera suyo, sin saber que este niño, nacido de Dios inmortal, un día se alzaría para desafiar la voluntad del mismísimo Olimpo. 18 largos años pasaron. El niño que una vez había navegado a la deriva por el mar en un cofre de madera se había convertido en un joven fuerte y decidido. Perseo, criado por el humilde pescador Espiros y su amada esposa Mármara. Aunque nunca supo de su sangre divina, Perseo creció como un mortal, trabajando duro, aprendiendo las costumbres del mar y apreciando las sencillas alegrías de la familia y la vida. Espiros siempre le había enseñado que los hombres deben vivir por su propia fuerza, no por la misericordia de los dioses. El mar daba y el mar quitaba, y el coraje del hombre era su única fe verdadera. Un día, mientras estaban en su bote pesquero, Perseo y su familia avistaron a un grupo de soldados de Argos en los acantilados cercanos. Los soldados, envalentonados y furiosos, estaban cometiendo un peligroso acto de rebelión: destruir una enorme estatua de Zeus, el símbolo mismo de la autoridad divina. Con cada martillazo, gritaban que la humanidad ya no necesitaba a los dioses. Su arrogancia resonó en las aguas, una declaración de guerra contra el mismísimo Olimpo. Espiros observaba con inquietud. «Se burlan de los dioses», murmuró. «De esto no saldrá nada bueno». Perseo, aunque curioso, percibía una extraña tensión en el aire, como si los cielos mismos contuvieran la respiración. Y entonces sucedió. El cielo se oscureció. El viento aullaba. De las nubes tormentosas surgió un terror estridente. Las furias, espíritus alados de la venganza, con los ojos ardiendo de ira, enviadas por Hades, el dios del inframundo, descendieron sobre los soldados como una tormenta de sombras. Los hombres gritaron. Sus armaduras se hicieron añicos, sus cuerpos destrozados mientras el castigo divino caía sobre ellos.
Perseo y su familia solo pudieron observar con horror desde su pequeño barco pesquero cómo los dioses desataban su furia. La destrucción de la estatua de Zeus había provocado una represalia mucho más allá de la comprensión mortal. Entonces, en medio del caos, apareció otra figura, el mismísimo Hades, surgiendo de una nube de humo negro y fuego, con una presencia más fría que la muerte. Su ira no era solo contra los soldados, sino contra toda la humanidad. Con un solo golpe de su oscuro poder, desató una ola de destrucción sobre el mar. Las aguas subieron violentamente. El pequeño barco pesquero de Perseo quedó atrapado en la furia de la tormenta. El mástil se quebró, la cubierta se astilló y las olas se lo tragaron todo. Espiros, Mármara y los demás lucharon desesperadamente, pero el mar no tuvo piedad. Uno a uno, fueron arrastrados bajo las embravecidas aguas. Perseo intentó salvarlos, gritó por su padre, por su madre, pero fue demasiado tarde. La tormenta era implacable y, en un instante, el mar los arrastró a todos. Cuando las olas finalmente se calmaron, no quedó nada más que silencio, y Perseo solo, aferrado a un trozo roto del naufragio, rodeado de agua infinita. En ese momento, el dolor y la confusión lo consumieron. Su familia, las únicas personas que había conocido, había desaparecido, arrebatada por la ira de un dios. Aún no entendía por qué se le había perdonado la vida, ni por qué los dioses habían decidido destruir todo lo que amaba. Pero en lo más profundo de su ser, una chispa de ira comenzó a arder, una promesa silenciosa de que algún día les haría pagar. A la mañana siguiente, mientras el sol salía sobre las olas destrozadas, Perseo flotaba sin rumbo sobre un trozo de madera rota, exhausto, magullado y solo. El mar que le había arrebatado todo lo que poseía lo arrastraba hacia un destino incierto. Su corazón estaba apesadumbrado por la pérdida, pero en lo más profundo de su ser ardía una ira silenciosa, una pregunta que ningún mortal podría responder fácilmente, porque los dioses lo habían perdonado. Poco después, una patrulla de soldados del reino de Argos descubrió los restos. Sacaron a Perseo del agua, semiconsciente y aferrándose a la vida. Para ellos, no parecía más que un simple pescador, un superviviente de alguna tormenta olvidada. Pero el destino, como siempre, tenía planes más ambiciosos. Los soldados llevaron a Perseo de vuelta a Argos, donde el aire estaba cargado de orgullo y desafío. El gobernante de la ciudad, el rey Cefeo, y su esposa, la reina Casiopea, celebraban una gran fiesta. Recientemente habían declarado la victoria en su campaña contra los dioses, derribaron templos, destruyeron estatuas y proclamaron que la humanidad ya no necesitaba el gobierno divino. Dentro del palacio, el gran salón resplandecía con oro y fuego. La música llenaba el aire, el vino fluía a raudales y la gente vitoreaba a sus reyes. Sin embargo, bajo las risas se percibía arrogancia, un orgullo peligroso que se atrevía a desafiar al mismísimo Olimpo. Aparte del ruido, estaba la princesa Andrómeda, la hija del rey. A diferencia de sus padres, no compartía la celebración. Sus ojos reflejaban preocupación y su corazón estaba cargado de culpa. Podía sentir la tormenta que se avecinaba. Sabía que burlarse de los dioses no quedaría sin respuesta. Cuando Perseo fue llevado ante el trono, el rey lo interrogó, curioso por el extraño rescatado del mar. Perseo, humilde y silencioso, dijo poco. Pero antes de que ninguno de ellos pudiera hablar más, el aire en el salón comenzó a cambiar. Un repentino frío recorrió la